Nosotros habíamos empezado a ver la unidad número 1, vimos el punto 1. ¿Han tenido dudas con respecto a ese tema que vimos la clase pasada? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer alguna consulta, quiere hacer algún aporte sobre el tema, lo escucho. Si no, hacemos un breve repaso y pasamos al punto 2 de la unidad número 1 del programa. Yo, la clase pasada, recordé, no sé si ya se habían ido algunos, creo. Bueno, gracias por aquel que me dice, aquella que me comenta acá que se escucha bien. Bueno, para la clase de hoy yo utilicé los manuales que les sugerí la clase pasada. Hay un manual, el manual de Vítolo trata el tema de hoy, que es fuentes, concepto de fuentes, clase de fuentes, fuentes del derecho. Algo trae el manual de Du Bois, que señalé la clase pasada. Les había mencionado, yo los libros que les comento son libros que uso yo para preparar las clases. No les estoy diciendo que lo compren, pero si alguno lo quiere comprar, les va a servir, creo yo que son útiles. Hay una colección de guías de estudio que en la Facultad de Derecho, no sé si ustedes la utilizan. Escucho que alguien tiene el micrófono abierto, se escucha. Creo que es Ariadna. Ariadna, tenés el micrófono activado. Así es. Les decía que, por ejemplo, en es una de las guías, es un resumen muy sintético, muy reducido, muy abreviado, pero cumple el rol de guía, que es así como se llama, también trata el tema. Simplemente para recomendarle algunos de los libros que pueden consultar para repasar estos temas que hemos comenzado a ver. El Código Civil y Comercial, por supuesto. Código Civil y Comercial comentado con mucha más razón. Bueno, en la clase pasada habíamos recordado conceptos tales como el derecho. Dijimos que el derecho tiene varios significados, el término derecho tiene varios significados, la palabra derecho tiene varios significados, todo depende del contexto en el que utilicemos la palabra, el término. Habíamos recordado dos conceptos la clase pasada. Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. Vimos que el término derecho puede ser entendido como una facultad que tenemos las personas, como una potestad, como una prerrogativa que tenemos las personas, y en ese sentido habíamos recordado, a modo de ejemplo, los derechos civiles que enumera el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. Habíamos recordado el derecho, los distintos derechos reconocidos en ese artículo. El derecho de trabajar, el derecho de comerciar, el derecho de navegar, el derecho de entrar, transitar, permanecer y salir de la República Argentina, el derecho de asociarse con fines útiles, el derecho de ejercer toda industria lícita, el derecho de peticionar a las autoridades, el derecho de publicar nuestras ideas por la prensa sin censura previa, el derecho de profesar libremente nuestro culto, el derecho de enseñar, el derecho de aprender, entre otros derechos. Esos son derechos civiles, los básicos, los que están reconocidos en nuestra Constitución Nacional. Digamos, ahí estamos utilizando el término derecho como una facultad que tenemos las personas. Pero habíamos dicho que el término derecho tiene otro significado que es el que usamos habitualmente para hacer referencia al conjunto de normas, conjunto al cual nosotros sujetamos nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de proceder. Es decir, somos seres gregarios, vivimos en comunidad, vivimos en sociedad, y como tal el derecho cumple una función
esencial, importantísima, trascendental, regular la conducta humana para evitar, para tratar de vivir en armonía, o por lo menos vivir lo más armoniosamente posible, y evitar los conflictos. Y si se suscitan conflictos, resolverlos conforme a la ley a la que nos sujetamos, nos subordinamos, nos sometemos. Habíamos dicho entonces que el término derecho puede ser entendido en un sentido o en otro. Cuando nosotros escribimos, cuando usamos el término derecho para hacer referencia a nuestras facultades como personas humanas, lo escribimos con minúscula, es una convención que hay. Cuando hacemos uso del término derecho en sentido de conjunto de normas que regulan la conducta humana, lo hacemos escribiéndolo con mayúscula, es una convención. Y cuando ustedes lean van a ver que está escrito de una manera o de otra, porque se utiliza el término en un sentido o en otro. Habíamos recordado también la clase pasada que cuando hablamos de derecho como conjunto de normas, nosotros hacemos una gran distinción, hacemos una división, distinguimos entre derecho público y derecho privado. Por esa razón ustedes los tienen así en su plan de estudios. Estudiamos instituciones del derecho privado, 1 y 2, y estudiamos instituciones del derecho público. Esta distinción que nosotros hacemos es al solo efecto de poder estudiarlo, de poder comprenderlo, de poder asimilar el derecho. Porque la mayoría de los autores que nosotros estudiamos coinciden en señalar que el derecho es uno solo, es único. Hablamos de la unicidad del derecho. No es que sean compartimentos estancos. Lo dividimos así a los efectos de poder estudiarlo, de poder comprenderlo, de poder hacerlo propio el derecho. Dijimos que el derecho público nosotros lo podemos dividir, simplemente lo recordamos porque ustedes tienen instituciones del derecho público. Es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los particulares, todos nosotros, con el Estado. Cuando el Estado actúa ejerciendo las prerrogativas del Estado, las potestades del Estado, los poderes del Estado, es decir, cuando ejerce este monopolio de la fuerza, que es lo que caracteriza al Estado, sea municipal, sea provincial, sea nacional. Eso es, a grandes rasgos, como podemos definir el derecho público, el conjunto de normas que regula las relaciones que nosotros tenemos con el Estado, nacional, provincial, municipal, cuando el Estado actúa ejercitando sus potestades públicas. Dentro de esa rama del derecho público, nosotros ubicamos el derecho político, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal civil y comercial, el derecho procesal penal, el derecho internacional público, y dábamos como ejemplo la clase pasada el derecho tributario, digamos que es la rama del derecho público que nos permite ver con absoluta claridad la potestad que tiene el Estado a la hora de exigir el cobro de los impuestos, las tasas, las contribuciones. Pero el derecho público tiene varias ramas, insisto, derecho político, constitucional, administrativo, penal, tributario, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes vieron en instituciones del derecho público. La otra gran rama es el derecho privado, es lo que estamos nosotros estudiando acá, o continuamos estudiando, porque ustedes ya han visto instituciones del derecho privado 1. El derecho privado, nosotros lo recordábamos la clase pasada, es este conjunto de normas que regula las relaciones entre los particulares, entre todos nosotros. También regula las relaciones entre los particulares y el Estado, pero aquí el Estado, o en este caso el Estado, actúa como un particular más. Yo puedo celebrar un contrato con el Estado como si lo celebrara con cualquier otro particular. Recordábamos también que el derecho privado, lo que llamamos derecho privado, es decir, el conjunto de normas que regula las relaciones entre los particulares, o entre los particulares y el Estado, actuando el Estado como un particular más, tiene varias ramas. Básicamente, derecho civil y derecho comercial. Nosotros en instituciones del derecho privado 1 hemos visto básicamente derecho civil. Y recordábamos la clase pasada
qué aspectos regula el derecho civil. Y recordábamos que regula todo lo relativo a la persona humana, recordábamos el tema del nombre, la capacidad, el patrimonio, el domicilio, el estado civil. El derecho civil también regula todo lo relativo a los derechos reales. Cuando yo hago referencia a, creo que lo dijimos la clase pasada, si no lo dijimos lo recordamos, cuando yo digo soy dueño de tal cosa o soy propietario de tal otra, podría decirlo utilizando terminología jurídica que soy el titular del derecho real de dominio de tal o cual cosa. Si todo eso lo regula el Código Civil, regula el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios. Profe, ¿lo que dijo es parte de la capacidad de derecho? ¿O eso es otra cosa? Estoy haciendo un repaso muy general de lo que vimos la clase pasada para tener en claro qué es lo que vamos a ver concretamente en esta materia. En algún momento nos vamos a detener a estudiar el tema de la capacidad puntualmente. Sumamente importante el tema de la capacidad. Yo simplemente no tengo ningún problema en explicarlo, pero lo vamos a ir viendo permanentemente en todas las clases. Pero ya que me lo pregunta, brevemente 2 líneas al respecto. Estamos viendo, digamos, los distintos significados de la palabra derecho, del término derecho, de la expresión derecho. Puede ser utilizada en un sentido o en otro. Dijimos que en un sentido podemos usar el término derecho para hacer referencia a los derechos que tenemos como personas. Tengo derecho a trabajar, tengo derecho a ejercer industria lícita, tengo derecho a asociarme con otras personas, tengo derecho a navegar los ríos, tengo derecho a comerciar, tengo derecho a entrar, a transitar, a permanecer, a salir de la República Argentina, tengo derecho a profesar el culto que yo quiera, tengo derecho a enseñar, tengo derecho a estudiar, En ese sentido utilizamos el término derecho, pero también lo utilizamos en el sentido que yo estoy ahora recordando o repasando lo que ya hemos visto, como conjunto de normas que regulan nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro proceder, nuestra vida en comunidad, podríamos decir. Y en ese sentido es que nosotros distinguimos, ustedes imagínense todos ustedes que tenemos muchísimas normas. Para poder estudiarlo, comprenderlo, asimilarlo, aprenderlo, como decimos, es necesario hacer esta distinción. Derecho público, derecho privado. Derecho público, ustedes tienen una materia y así estudian en instituciones del derecho público, político, constitucional, administrativo, etcétera, etcétera. Sumamente importante el tema, porque el derecho público es, como dijimos, este conjunto de normas que regulan nuestra relación con el Estado municipal, provincial y nacional, cuando el Estado ejerce sus potestades, sus prerrogativas, sus facultades, su poder público, cuando pone en evidencia el monopolio de la fuerza que caracteriza a todo Estado. Pero eso lo vemos en derecho público. Acá simplemente estamos tratando de hacer un repaso general para ubicarnos en la materia que hemos comenzado a estudiar. Hacemos un repaso de lo que ya vimos, lo que vimos el martes y lo que hemos visto en otras materias, para ubicarnos nada más y tratar de tener en claro qué es lo que vamos a estudiar en esta materia. Decía que tenemos el derecho público por un lado, como una gran rama del derecho, y tenemos el derecho privado. El derecho privado tiene 2 grandes ramas, el derecho civil y el derecho comercial. Nosotros acá vamos a estudiar fundamentalmente derecho comercial, pero obviamente teniendo en cuenta todas estas otras normas que también regulan nuestra vida. Cuando nosotros hablamos del derecho civil, decimos que el derecho civil regula todos estos aspectos de la vida humana. Como dije, el nombre, la capacidad, el patrimonio, el estado civil, el domicilio. Usted hablaba de capacidad. Podemos recordar qué es la capacidad. La clase pasada recuerdo que una alumna lo recordó, es uno de los atributos de la persona humana y de la persona jurídica. Son institutos básicos del derecho, porque cuando ustedes cursen la materia derecho societario, algunos la habrán cursado, algunos la habrán aprobado, otros no la han cursado todavía,
ustedes van a analizar la persona jurídica, y hay distintos tipos de personas jurídicas, públicas y privadas, y dentro de las privadas hay muchísimas, sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales, consorcios de propiedad horizontal. A su vez, dentro de las sociedades hay sociedades del Estado, sociedades de garantía recíproca, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, muchas, todas tienen capacidad. Cuando hablamos de la capacidad, hablamos de una aptitud que tenemos las personas jurídicas o humanas, como somos todos nosotros. Todos nosotros tenemos un atributo, entre otras cosas, la capacidad, que es esta aptitud que tenemos las personas humanas y jurídicas, las jurídicas luego lo veremos, hablamos de las personas humanas para comprender el concepto. Esta aptitud que tenemos para adquirir derechos y contraer obligaciones, es decir, soy capaz, soy apto para adquirir derechos y para contraer obligaciones. Ese es el concepto de la capacidad. Cuando profundicemos en el tema capacidad, vamos a ver que hay capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. ¿Qué es lo que distingue una de la otra? La posibilidad de ejercer por sí los derechos de los cuales yo soy titular. Todos los que estamos participando de este encuentro de hoy somos capaces para el ordenamiento jurídico argentino. Todos somos aptos para adquirir derechos y para contraer obligaciones, pero no todas las personas están en el mismo supuesto al que estamos haciendo referencia como ejemplo. Todos nosotros somos capaces, porque somos todos mayores de edad, pero las personas que están en este momento siendo gestadas en el vientre materno, es decir, están en proceso de gestación pero no nacieron, para el ordenamiento jurídico argentino son personas y tienen derechos, son titulares de derechos, con la condición de que nazcan con vida, pero son titulares de derecho. Por razones obvias, no pueden ejercer los derechos de los cuales son titulares, pero son titulares de derecho. Las personas nacidas, pero menores de 18 años, son titulares de derechos, son aptos para adquirir derechos y para contraer obligaciones, pero también, por razones obvias, no pueden ejercer por sí mismos o por sí mismas los derechos que detentan o de los derechos de los cuales son titular. Un bebé que haya nacido ayer es titular de derechos, pero por razones obvias no puede ejercerlos, y lo ejercerá a través de sus representantes. Es decir, el tema capacidad es amplio. Acá simplemente hice una mención al tema porque me lo preguntaron, pero es un tema que a la hora de estudiar nosotros lo tenemos que tener presente. Es decir, yo en mis apuntes pondría capacidad, ver, subrayar. Se lo suele preguntar en los exámenes. Yo tengo que saber explicar esto. Pero lo vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Lo debemos haber visto seguramente en las otras materias. Yo estoy simplemente recordando qué aspectos de la vida regula el derecho civil. Por eso enumeré el nombre, la capacidad, el patrimonio, el domicilio, el estado civil, porque son todas cuestiones que producen efectos jurídicos. Estamos simplemente recordando lo que hemos visto en instituciones del derecho privado 1. ¿Qué otras cosas regula el derecho civil? Recordé los derechos reales, el dominio, el condominio, la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, si yo tengo un departamento en un edificio, ese derecho que yo tengo respecto de ese departamento, o respecto de ese local comercial, o respecto de esa oficina comercial, ¿dónde está regulado eso? Está regulado en el Código Civil y Comercial, al regular la propiedad horizontal. Si yo soy dueño de un terreno, o de una casa, o de una chacra, o de un campo, o de un automóvil, o de una pick-up, o de un camión, o de maquinaria agrícola, o de lo que fuera, ¿dónde está regulado eso? En el Código Civil y Comercial, es el derecho real de dominio. Si yo tengo, no sé, soy propietario de una chacra con otra persona, y los dos somos dueños o propietarios, seríamos condóminos. ¿Dónde está regulado el derecho de condominio? En el Código Civil y Comercial. O sea que regula varios aspectos que a todos los que estamos en este encuentro nos interesan. Por eso lo estudiamos y por eso es tan importante.
entre otros derechos reales. No voy a ponerme a hablar de los derechos reales porque no es el tema de la clase, pero estamos simplemente recordando o haciendo un repaso, y lo vamos a hacer permanentemente para que vayamos aclarando todas las dudas que vayan surgiendo respecto de estos temas. Hacemos un repaso, vamos de lo general a lo particular, para llegar a lo que dijimos la clase pasada. Nosotros estudiamos acá Derecho Comercial, pero teniendo en cuenta todas estas otras cuestiones, que es necesario tener en cuenta, por lo que también dije y reitero permanentemente, el derecho es uno solo. Hablamos de la unicidad del derecho, el derecho es único, está todo íntimamente vinculado, íntimamente relacionado. ¿Qué otra cosa regula el derecho civil? Ahora los dejo hablar a ustedes. Lo dijimos en la clase pasada, pero para que hagan algún aporte. Además de todo lo que yo enumeré, ¿qué otra cosa regula, que es fundamental para nuestra vida, para todos nosotros? Alguien que hable, por favor. Las obligaciones que surgen como consecuencia de las relaciones de familia. Todo lo que es el derecho de familia está regulado en el derecho civil. Todo lo que es el matrimonio. Me imagino que habrán en esta clase personas que deben estar casadas, la mayoría estarán solteros, pero hay algunos que están casados. El que está soltero regirán determinadas disposiciones, los que están casados pueden, como dijimos en la clase pasada, estar sujetos a un régimen o a otro, al régimen de comunidad de ganancias, al régimen de separación de bienes. Algunos no estarán solteros ni casados, pero viven o conviven con otra persona y estarán sujetos al régimen de la llamada unión convivencial que hoy regula el Código Civil. Y los hijos que nazcan de los hijos, a ver, si yo soy padre, tengo obligaciones, tengo derechos, pero tengo un montón de obligaciones. ¿Dónde están reguladas todas esas obligaciones? En el derecho civil. ¿Se acuerdan de esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Estamos haciendo simplemente un repaso para ubicarnos en tiempo y espacio donde estamos posicionados. A ver, fíjense si no es importante el tema del matrimonio, los regímenes patrimoniales vinculados con el matrimonio, la separación de bienes, la comunidad de ganancias, la unión convivencial, el hecho de ser soltero, separado, divorciado, viudo o casado pero sujeto al régimen de separación de bienes. Todo esto es sumamente importante porque repercute en el ámbito jurídico, produce efectos jurídicos, consecuencias jurídicas. Si yo estoy casado y no he aclarado que estoy bajo el régimen de separación de bienes, la ley entiende que hemos adoptado el régimen de comunidad de ganancias y no hay posibilidad después de queja alguna. Todas estas cuestiones que son tan importantes para todos nosotros, para todos. O sea que el código, el derecho privado en general regula cuestiones muy importantes, temas que nos interesan a todos nosotros, aunque todavía no lo alcancemos a ver, porque en el caso de ustedes, la mayoría ronda los 20 años. Pero créanme que es sumamente importante lo que regula el Código Civil. Regula, dije, las relaciones de familia, regula las relaciones de parentesco. ¿Qué otra cosa regula el Código Civil? O el derecho El nombre, privado. profe. Todo eso lo enumeramos. Nombre, capacidad, patrimonio. El tema de las sucesiones, profe. Exactamente. Yo vengo simplemente recordando. Nombre, capacidad, patrimonio, domicilio, estado civil, derechos reales, relaciones de familia, relaciones de parentesco. De contratos también habla. Lo que se dijo recién, el tema de las sucesiones, es la transmisión de los derechos por causa de muerte. Yo puedo venderle el auto a una persona y voy a estar transmitiéndole un derecho, pero no por causa de muerte. Ese derecho lo voy a estar transmitiendo como consecuencia de la celebración de un acto jurídico, que acá lo tenemos que ver, porque está en el punto 3, que es un acto jurídico. Ahora, yo puedo transmitir un derecho como consecuencia de que me fui de este plano.
¿qué pasa con mis derechos? Uno lo toma en broma pero bueno, es así, a ver, todos tenemos, en todas las familias suceden este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? ¿Quién pasa a ser titular de los derechos que detentaba la persona que falleció, que detentaba el causante, como lo llama la ley? ¿Qué pasa con el terreno, con la casa, con el departamento, con el auto, con el plazo fijo, con la caja de seguridad, con el sueldo que no cobró, con el seguro que tenía? Todas estas cuestiones, derecho privado. Lo menciono simplemente para ubicarnos y para que ustedes tomen dimensión de lo amplio que es el tema, de lo extenso que es, de la cantidad de aspectos que regula el derecho privado en general, el civil en particular, pero nosotros específicamente en esta materia vemos derecho comercial. ¿Se entendió este repaso que hemos hecho? Lo hago siempre, ¿eh? Así que, como para ubicarnos, porque yo sé que puede ser la primera vez que ustedes se encuentran con estos temas, a pesar de, no es la primera vez, porque se han hecho instituciones del derecho privado, e instituciones del derecho público, estos temas a grandes rasgos los habrán visto. ¿Se entendió el repaso? ¿Es necesario hacer alguna aclaración puntual? Para que, si es necesario, lo hacemos. No, profe. Profe, yo tengo una duda Te escucho. pequeñísima. Cuando una persona se muere, los sucesores, digamos, adquieren los derechos y también las obligaciones de esa persona, ¿no? O sea, las deudas. Las deudas no son heredables. Bueno, fíjese. Me pasó, porque por eso pregunto. No, está perfecto. A ver, ¿Profe? como se señaló allí, a ver, todas estas, fíjese, cada vez que fallece una persona, surgen todas estas cuestiones. Por eso surgen todas estas cuestiones. Todo esto se resuelve o está regulado en el Código Civil. El Código Civil regula la transmisión de los derechos por causa de muerte. Obviamente que se inicia después un proceso judicial que conocemos todos como sucesión, que se convocan a los herederos forzosos, etcétera. Es un tema muy largo, muy complejo. Es decir, yo simplemente lo mencioné como para tener en cuenta qué es lo que regula el derecho privado. Podríamos hablar toda la clase de la sucesión, si queremos. No es el tema. Yo simplemente estoy señalando los distintos aspectos que regula el derecho general, el derecho civil en particular, para que nos enfoquemos en nuestra materia. Lo que pasa es que en el tema de sucesiones es muy amplio, hay muchas clases, puede haber testamento, puede no haber testamento, puedo aceptar la herencia, puedo no aceptarla, puedo renunciar a la herencia, es decir, puedo hacerme cargo de las obligaciones, puedo no hacerme cargo de las obligaciones. Se podría, a ver, por supuesto, a ver, imagínense si yo dejo a ver, por eso mismo, fíjese, yo podría dejar un testamento. Nosotros acá vamos a estudiar el contrato de fideicomiso, es decir, no quiero meterme en el tema porque es muy, muy amplio. Pero con que usted tenga en cuenta que el derecho civil regula todas estas cuestiones que fíjense, si nos pusiéramos a hablar de este tema, le puedo asegurar que todos tenemos alguna experiencia vinculada con una sucesión, o porque falleció tal persona o tal persona cercana a mí, o el padre de tal, o mi vecino. Obviamente que es un tema delicado, por eso uno no da ejemplos particular o personal. Porque ¿qué pasa con los derechos de una persona cuando la persona fallece? Bueno, todas estas cuestiones están reguladas por el derecho privado en general, civil en particular. Todas estas que yo enumeré, entre otras. Las que enumeré nos importan a todos, los que estamos acá. Ahora bien, yo hice todo este repaso a grandes rasgos que suelo hacer siempre para que nos quede claro, para que nos ubiquemos, porque muchas veces es la primera vez que tomamos contacto con el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Y tenemos, siempre lo digo, tenemos que empezar desde la primera clase a tomar contacto con el Código Civil, qué es el Código Civil, cómo está organizado, qué temas regula,
para priorizar los puntos que yo tengo que estudiar para los exámenes, parciales, recuperatorios o finales. Dicho esto, nosotros estamos en esta materia que básicamente trata sobre el derecho comercial. La clase pasada yo di un concepto de derecho comercial. ¿Alguien me lo puede recordar, por favor? ¿Qué regula el derecho comercial? Es un conjunto Nos de dijo normas que regula la empresa, los negocios y todo lo relativo a los mercados, dijo en la clase anterior. Exactamente. Esa es una de las definiciones. Es la que a mí me gusta, hay otras, depende del autor que ustedes sigan, pero básicamente nos da la pauta. ¿Qué es lo que regula el derecho comercial? Fíjese, regula el tema de la empresa. Nosotros vamos a ver en las clases posteriores qué se entiende por empresa, qué es una empresa, distintas clases de empresa, distintas clases de empresa, distintas clasificaciones de empresa. Temas que obviamente que son temas de exámenes, todos. ¿Qué es una empresa? ¿Qué se entiende por empresa? Las clases de empresas que hay, fíjense, nosotros podemos decir que hay microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, podemos decir, entre otras tantas, que hay empresas públicas, que hay empresas privadas, podemos decir que hay empresas colectivas, empresas unipersonales, todo eso lo vamos a ver. Pero digamos, el derecho comercial es el conjunto de normas que regula todo lo relativo a la empresa, que regula todo lo relativo a los negocios, porque vamos a ver muchos contratos en esta materia. Pero antes de entrar al estudio de los contratos tenemos que tener en claro la generalidad, los caracteres generales de la materia. ¿Qué es lo que estudiamos acá? ¿Qué es lo que vemos? Empresa, negocios, mercados, es una definición. Es una definición. ¿Habíamos visto algo más la clase pasada? ¿Alguien que me recuerde? Ah, habíamos visto el origen del derecho comercial, habíamos recordado la periodización que estudiamos de la historia en la escuela secundaria, la prehistoria, la historia, los periodos en ambos ciclos, cuándo surge la actividad comercial y cuándo surge el derecho comercial. Dijimos que el derecho comercial como conjunto de normas que regulan la actividad económica organizada, porque esa es otra definición, algunos definen al derecho, y esto lo podrían anotar, algunos definen al derecho comercial como el conjunto de normas que regula la actividad económica organizada. Esta frase la vamos a utilizar permanentemente, la actividad económica organizada. Podríamos abreviarla, pero entender que estamos hablando de la actividad económica organizada. Para algunos el derecho comercial es el conjunto de normas y de principios que regulan la actividad económica organizada. Dijimos que el derecho comercial como conjunto de normas que regulan esta actividad económica organizada nace en la Edad Media. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado de la prehistoria, paleolítico, neolítico? En el neolítico el ser humano, digamos, el neolítico comienza cuando el ser humano puede desarrollar la agricultura. La agricultura posibilitó que el ser humano dejara de ser nómade y se asentara en un lugar determinado donde existiera tierra fértil, donde existiera abundante agua, donde existieran climas aptos para el desarrollo de la agricultura. Esto posibilitó el surgimiento de las primeras civilizaciones y esto va de alguna manera haciendo surgir también los primeros conjuntos de normas que regularon esas primitivas civilizaciones. El desarrollo de la agricultura va a posibilitar el desarrollo de la ganadería también, y esto va a generar excedentes, y podríamos decir que así comienza el intercambio de bienes y servicios. Primero a través del trueque, luego aparecerá el dinero cumpliendo distintas funciones que el dinero cumple, que ustedes lo estudiarán seguramente en otras materias. Y esto va a posibilitar el desarrollo, el desenvolvimiento, la evolución del intercambio de bienes y servicios, y en algún momento dará lugar al surgimiento del derecho comercial, como conjunto de normas que regulan esta actividad económica.
la actividad económica organizada. Dijimos que surge en la Edad Media. ¿Se acuerdan que recordábamos la historia de antigua, media, moderna y contemporánea? Bueno, el derecho comercial como conjunto de normas surge en la Edad Media y surge en Europa, fundamentalmente. Y va a ir evolucionando, se va a ir desarrollando y se va a ir desenvolviendo a lo largo de los años. Y veíamos las distintas etapas de este proceso evolutivo. No me detuve a explicar las distintas etapas, lo señalé brevemente porque esto está explicado en cualquiera de los manuales que yo les recomendé. ¿Qué otra cosa vimos la clase pasada? Vimos el derecho comercial en la República Argentina. Recordábamos los acontecimientos de 1810. Hasta 1810 se aplicaron las disposiciones propias del Imperio Español. Nosotros éramos una colonia del Imperio Español, hasta 1810. Se aplicaban las leyes de India, se aplicaban las ordenanzas de Bilbao, las leyes de Castilla, es decir, disposiciones propias del Imperio Español, hasta 1810. En 1810, fecha sumamente cara a nuestros sentimientos argentinos, podríamos decir que comenzamos nuestra vida como país independiente. Y lo que estábamos analizando en la clase pasada es qué disposiciones vinculadas a la regulación de la actividad económica se dio en la República Argentina. Recordábamos a grandes rasgos también cuestiones que hemos visto en la escuela secundaria. El primer gobierno patrio, la Junta Grande, el primer triunvirato, segundo triunvirato, la Asamblea del año 13, los distintos directores supremos que hubo hasta 1820. 1820 es el año de las autonomías provinciales, no había un Estado nacional, habían 13 provincias, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Cuyo, Tucumán, Santiago del Estero, 13 habían. Obviamente que nosotros, Río Negro, Neuquén, La Pampa, no existíamos como provincia. Pero en 1820, bueno, tiene lugar este comienzo de este ciclo que conocemos como el Estado de Buenos Aires. Fíjense, yo recordé la batalla de Caseros, que tuvo lugar obviamente en Caseros. Hoy es una localidad de la provincia de Buenos Aires. Así tuvo lugar un enfrentamiento extremadamente sangriento, se enfrentaron dos modelos de país.
que acertó, pero yo podría decir, fíjense, es una pregunta muy amplia, porque lo que usted dijo tiene razón, es así. Bernardino Rivadavia fue el primer presidente que tuvo la República Argentina, o mejor dicho, en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata. Duró muy poco Rivadavia como presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Rivadavia es un personaje de la historia que es muy atacado por algunos historiadores afines al Instituto Patria. No es mi caso. Fíjese, pero no es el... A ver, está bien respondida la pregunta, pero fíjese, nosotros estábamos en 1853, y usted me habla de Rivadavia, que fue presidente en 1826. En 1826, las Provincias Unidas del Río de la Plata sufrieron la amenaza del Imperio del Brasil, que quería anexarnos a sus territorios, ya de por sí extensos, y la Argentina, o la incipiente Argentina, o las Provincias Unidas del Río de la Plata, que después íbamos a ser la República Argentina, nos enfrentamos con el Brasil, con el Imperio del Brasil, y ganamos la guerra contra el Brasil. O sea que es muy criticado Rivadavia, pero no se tiene en cuenta este detalle. Es decir, tuvo que afrontar una guerra con una potencia mundial como en ese entonces era en realidad el imperio de Portugal, que dominaba el Brasil, obviamente. Es decir, es muy criticado Rivadavia, no es mi caso. Obviamente, errores cometen todos. Pero está bien la pregunta, la respuesta que usted dio. Pero fíjese, por eso hoy seguimos diciendo el sillón de Rivadavia, en homenaje al primer presidente argentino que tuvimos. Duró un año nada más. Siendo funcionario, no me voy a poner a hablar de Rivadavia porque si no nos vamos a ir del tema, pero está bien la respuesta. Pero en 1853 se sanciona la Constitución. Sancionada ya la Constitución, ¿cuál fue el primer presidente que elegimos, los argentinos? Tengo duda, pero ¿no es Urquiza? Excelente. Urquiza. A ver, pero en ese momento teníamos la Confederación Argentina con su capital en Paraná y teníamos el Estado de Buenos Aires, separado. Por eso es el enfrentamiento que hay entre porteños y el interior. No nos queremos mucho con los porteños. Somos todos argentinos, pero tenemos algunas diferencias, desde tiempos remotos. Muy bien, exactamente. Urquiza va a ser presidente, por eso decimos también que fue un presidente constitucional, porque fue el primer presidente que se eligió después de la sanción de la Constitución de 1853. Va a ser presidente hasta 1860 y después se va a disolver, se van a disolver las autoridades nacionales, porque después tendrá lugar otra batalla que seguramente ustedes habrán estudiado en la escuela secundaria, que es la batalla de Pavón, que se enfrenta Urquiza con Mitre. Mal va a terminar Urquiza. ¿Alguien sabe cómo terminó la vida de este señor? ¿Nadie visitó el Palacio de San José en la provincia de Entre Ríos? Nadie. Bueno, ahora seguimos. Voy a leer una pregunta. Me pregunta Emanuel. ¿Qué pasa si una persona hace una cesión de bienes y servicios donde lo pasa a dejar a otra persona y la cesión está firmado por un juez? ¿Qué pasa si esa persona fallece y aún no ha terminado de hacer los papeles? ¿Qué pasaría? Eso se lo podría responder en los pasillos de la facultad, porque tendría que explicar muchas cosas y ver muchas cosas. A ver, puede no pasar nada, como puede pasar un montón de cosas. Es más, lo único que le puedo contestar ahora es que vamos a estudiar el contrato de cesión de derechos, cuando estudiemos contratos. No es que no le quiera contestar, Emanuel, pero me iría del tema, y no sería la idea. No sería la idea, discúlpenme. Emanuel preguntó. Decíamos, el otro presidente constitucional que Mitre, que en 1860, algo recordábamos la clase pasada, tendrá lugar la batalla de Pavón, Mitre vencerá a Urquiza,
se reformará la Constitución que se había sancionado en 1853 para permitir el reingreso de Buenos Aires al resto de la Confederación, y en 1862 empieza el ciclo de presidencia que conocemos como. Lo decíamos en la clase pasada, chicos y chicas. Las presidencias históricas que marcaron las bases, los cimientos para la Argentina, ¿no? Exactamente. A ver, Mitre, 6 años presidente, Sarmiento, presidente, Avellaneda, presidente. Cuando nosotros estudiamos historia argentina, estudiamos estos 18 años, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, con el título Presidencias Históricas, que pusieron de alguna manera los cimientos de la República Argentina y pusieron en práctica los principios liberales de la Constitución de 1853, tan criticados por algunos sectores, pero fíjense cómo se desarrolló la inversión, el capital, el trabajo, cómo se puso en marcha un país de la nada, prácticamente, por eso se lo llama a ese periodo presidencias históricas. Después vendrán otros presidentes, pero digamos esos 6 ponen las bases de la Argentina moderna, como se lo llamó en su momento. Algo mencionábamos sobre Mitre la clase pasada. Durante la presidencia de Mitre, 1862, 1868, ese código de comercio que se había sancionado para la provincia de Buenos Aires, y solo para la provincia de Buenos Aires, pasará a tener vigencia en toda la República Argentina, ya unificada. Yo simplemente hice un repaso de lo que hemos visto en la escuela secundaria. Tercer año, Historia Argentina. Ese código de comercio, durante la presidencia de Mitre, pasa a estar vigente en todo el territorio de la República Argentina. Fíjense, esto nos da la pauta de la importancia que tiene la materia que nosotros estamos estudiando. El primer código que tuvimos es un código de comercio. Después, durante la presidencia de Sarmiento, vamos a tener código civil. Pero el primer código que tuvimos como República Argentina ya unificada es el Código de Comercio. Una de las primeras medidas adoptadas por Mitre, también muy criticado por los historiadores afines a ciertos sectores políticos, y lo dejamos ahí. Decíamos, este Código de Comercio regulaba la actividad comercial, la incesante actividad comercial, lo que posibilitó a la Argentina ubicarse como una de las potencias económicas a fines del siglo XIX. Es decir, el Código de Comercio, de alguna manera, o la sanción del Código de Comercio nos da la pauta de la importancia de la materia, de la materia que estamos viendo. Digamos, es un tema importante, no es un tema menor. ¿Dudas con respecto a esto? Esto es más o menos lo que vimos la clase pasada. Una síntesis de lo que hemos visto. No, profe. Perdón si los aburrí, pero es lo que Profe. dice Sí. Todo lo que hablamos ahora de la historia argentina, ¿eso lo podemos ver en el libro que usted dijo o lo tengo que buscar en internet? Miren, en todos los libros que yo les he mencionado está. Cualquiera de los manuales. Yo no les estoy diciendo que compren un manual, simplemente se los recomiendo porque les puedes, a ver, un manual de derecho comercial les va a servir para privado 1, para privado 2, para derecho societario, para concursos y quiebras. Si no pueden llegar a un manual, no es que yo les diga, pero por ejemplo, que es un resumen muy sintético, es una guía, por eso se llama así, también me trata el tema a grandes rasgos. Usted decida lo que usted necesite. Si lo quiere buscar por internet, yo les recomendé un profe que yo escucho a veces para preparar estos temas. ¿Alguien lo escuchó? ¿Lo buscó por lo menos? Sí, profe. Sí, yo lo busqué. ¿Escuchó algo? ¿Le pareció interesante o no? Por lo menos la forma de explicar. Sí, profe, escuché todo la primera clase
que él da y explica re bien. A ver, yo no les estoy diciendo que ustedes vayan, pero a ver, yo escucho muchos profesores así que dan estos temas, como para también tener en cuenta qué se explica, cómo se explica, qué hacen otros. Si Digamos, alguien no entendió, hay videos en YouTube sobre historia argentina. bueno, pero a ver, la historia argentina yo se la señalo a los efectos de darle un contexto político, histórico, social, cultural, económico, en el cual se desarrolla este tema. Yo lo expliqué porque la unidad 1 me dice origen y evolución del derecho comercial en la Argentina. Porque si no, ustedes que son muy jóvenes van a decir, che, solamente tenemos derecho comercial desde el 2015 hasta acá. Para nada. Tenemos derecho comercial desde 1536, primera ocupación española en el actual territorio argentino, hasta el momento. Como podrán ver, 500 años, hay etapas, hay estadios, hay fases, hay distintos momentos, pero es simplemente una introducción al tema. Si escuchan ese profe que yo se los he recomendado, sugerido, cada uno hace lo que quiere, yo simplemente le sugiero tips que les pueden facilitar la tarea para estudiar y comprender estos temas. Cada uno después sabe lo que hace. Obviamente el Código Civil y Comercial no tengo por qué recomendarlo, porque es lo principal. Y el Código Civil y Comercial comentado, mucho más. El que quiera lo lee, o lo va leyendo, lo va consultando, y después evacuamos dudas en las clases de consulta. No hay problema. Bueno, hecho este repaso, el tema de hoy es punto 2, fuentes, conceptos y clases. También está en los distintos libros que yo uso. Fíjense, yo les recomendaba esta guía, pero es una colección de guías. Yo tengo muchas guías, donde trata Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4. Por ejemplo, acá está la de contratos, que también les puede llegar a servir. Yo tengo muchas guías de estas, que las usan los estudiantes de Derecho, como les decía la clase pasada. Ahí, a ver qué escribieron. Voy a leer, perdón. Los libros son, escribe Julieta, Manuales de Derecho Comercial de Daniel Roque Vítolo, Eduardo Fabier Dubois, exactamente, y otro es la Guía de Estudios Comercial Color Naranja. Esa guía de estudio comercial color naranja, podríamos decir que es una síntesis, un resumen del manual de Vítolo. Podríamos decir. Y les va a servir para otros temas. Les va a servir también para societario, para concursos, es decir, les puede servir para otras materias. Se los comento como un tips, digamos, para que lo tengan presente. Y no es cara, según mi entender, ¿no? Y se la pueden encargar en cualquier librería jurídica, la tienen. Están todos estos temas de los que hablamos. Bueno, punto 2 de la unidad número 1, fuentes. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? Bueno, como sucede con el término derecho, cuando usamos la palabra fuentes, tenemos que decir que también la palabra fuentes tiene varios significados. Ahora tenemos que hacer precisiones para señalar de qué manera la vamos a estudiar nosotros, o por qué estudiamos este tema nosotros. En general, si bien tiene distintos significados, en general se trata de los distintos modos de creación de la norma jurídica. Distintos modos de creación de la norma jurídica. Es decir, ¿de dónde nacen las normas jurídicas? Nacen de las leyes, del Congreso de la Nación, de las legislaturas provinciales, de los consejos deliberantes, el Poder Ejecutivo Nacional puede dictar decretos leyes, aunque algunos presidentes dictan decretos de necesidad y urgencia y después no los cumplen.
bromas aparte, digamos, de eso hablamos cuando hablamos de fuentes del derecho. Distintos modos de creación de la norma jurídica. Esa sería un significado. Resoluciones, decretos, leyes, ordenanzas, etcétera, etcétera. También son los distintos modos de expresión de la norma jurídica. Esto que nosotros hemos comenzado a estudiar y que citamos permanentemente, la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. En síntesis, dijimos que las llamadas fuentes del derecho son los distintos modos de creación de la norma jurídica o de expresión de la norma jurídica. Yo se los he tratado de sintetizar. Vito lo explica en extensión, pero de todos modos está en el Código Civil y Comercial, comentado, artículo 1, trata estos temas. Yo hice una breve síntesis. Dijimos, distintos modos de creación o distintos modos de expresión de la norma jurídica. Acá tenemos que tener en cuenta ya el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Si usamos el Código Civil y Comercial comentado, nos explica qué son las fuentes del derecho. Se refiere este artículo, el 1 del Código Civil, a las fuentes. Se refiere a las fuentes en general. Lo leo. Podría hacérselos leer a ustedes, pero lo voy a leer yo, o la síntesis que yo hice. Dice, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. ¿Qué me quiere decir el código o el legislador con esto? Eso que acabamos de leer, que los casos que el código regula deben ser resueltos conforme a las leyes que resulten aplicables. Si yo celebro un contrato de compraventa y como consecuencia de la celebración de ese contrato surgen algunos inconvenientes, surgen diferencias, surge un conflicto, ese conflicto deberá dirimirse conforme la ley que resulte aplicable al caso en cuestión, es decir, al Código Civil y Comercial que regula el contrato de compraventa. Y así podemos seguir dando ejemplos. Si yo tengo un problema o se han suscitado inconvenientes como consecuencia de la celebración de un contrato de locación, se resolverá conforme la ley que resulte aplicable. El Código Civil regula el contrato de locación. Y así podríamos seguir. Si yo tengo un inconveniente producto de la creación, libramiento, transmisión, cancelación de, no sé, un cheque, por ejemplo, se resolverá conforme a la ley de cheques. Es decir, vuelvo a leer lo que dice el código, es fácilmente entendible. Si no se entiende, lo explicamos de nuevo, no hay ningún problema. Dice, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Si yo tengo una diferencia relacionada con mis socios con quienes tengo una sociedad de responsabilidad limitada, se resolverán conforme a la Ley General de Sociedades. Es decir, se resuelven conforme a las leyes que resultan aplicables. Conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. ¿Alguien está siguiendo la lectura del artículo 1 del Código Civil y Comercial? Sí, profe. Estoy leyendo el 1 del Código Civil y Comercial. Dice, conforme con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Nosotros en la clase pasada recordábamos la Constitución Nacional, o la citábamos, porque es, digamos, por eso decimos la Carta Magna, la norma fundamental, la ley que está en el vértice superior de la pirámide jurídica, es decir, la norma más importante que tenemos es la Constitución Nacional. Fíjense, nosotros recién señalábamos al comienzo de esta charla, o recordábamos los derechos que nuestra Constitución enumera. Ninguna ley por debajo va a poder dejar sin efecto esos derechos. ¿Me explico? Sí, profe. Porque la Constitución Nacional regula, no sé, el derecho de trabajar, de comerciar, de navegar, de asociarse con fines útiles, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna ley puede dejar sin efecto esos derechos que están constitucionalmente reconocidos. Es la máxima norma.
A la par ubicamos a algunos tratados internacionales, no cualquier tratado, tratados internacionales de derechos humanos, a los que les hemos otorgado jerarquía constitucional, es decir, el Estado, República Argentina, ha suscrito algunos tratados internacionales de derechos humanos y forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Están enumerados en la Constitución Nacional, es decir, son la ley de mayor jerarquía que tenemos, la Constitución y esos 12 o 13 o 14 creo que son tratados internacionales de derechos humanos que regulan los más diversos temas y no quiero aburrirlos con esto porque seguramente ustedes lo habrán visto en instituciones del derecho público cuando vieron derecho constitucional. Eso es lo que me dice el código, el artículo 1. Dice, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. También los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes se refieran a ellos. Acá ya hemos entrado al punto 2 de la unidad 1, que dice fuentes, concepto y clases. Yo les di un breve concepto y les enumeré las dos clases. Modo de creación de la norma jurídica y modo de expresión de la norma jurídica. Ahora vemos las distintas leyes. Fíjense, yo les digo que trabajen con el programa, porque el mismo programa a veces me va enumerando cuestiones que son sumamente importantes tener en cuenta. Ahí me enumera la ley, los usos, las prácticas, las costumbres, la jurisprudencia, la doctrina, la analogía, la equidad, la naturaleza de las cosas, la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos. Fíjense, son todas fuentes del derecho. Son todas las que enumeré modos en los que se expresa o a través de los cuales se expresa la norma jurídica. De eso hablamos. De este artículo 1, bueno, se desprende que son fuentes del derecho. La ley, el Código Civil y Comercial es una ley. La Constitución Nacional, los tratados en los que la Argentina sea parte, hay distintos tipos de tratados. Hay tratados de derechos humanos, y hay tratados que regulan otras cuestiones, navegación marítima, navegación aérea, tratados de índole comercial, etcétera, etcétera. Es decir, hay distintos tipos de tratados. Vuelvo a repetir. Del artículo 1 se desprende que son fuentes del derecho. La ley, la Constitución Nacional, los tratados en los que la Argentina sea parte, los usos, prácticas y costumbres, y ¿qué otra cosa dice? Bueno, eso me dice el artículo 1. Ahora damos un breve concepto de ley, usos, prácticas, costumbres, doctrina, los distintos ítems que ahí me marca el punto 2 de la unidad 1. Clases. Nosotros distinguimos dos clases fundamentalmente. Están las fuentes que llamamos formales y están las fuentes que nosotros llamamos materiales, o mejor dicho, distinguimos entre formales y materiales. ¿Qué significa esto? Significa que las fuentes formales son normas de aplicación obligatoria. Son normas de aplicación obligatoria, las fuentes formales. A ver, ¿se les ocurre algún ejemplo de fuente formal? La ley. Exacto. La ley. Fíjese, si yo tengo una cuestión vinculada con el matrimonio, el régimen patrimonial,
A ver, se va a resolver conforme la ley. El juez puede aplicar otra cosa que no sea la ley que regula el matrimonio, el régimen patrimonial del matrimonio. ¿Podría aplicar? Un juez podría aplicar algo que sea distinto a lo que la ley indica. No. Por eso es fuente formal. Por eso es fuente formal, porque son normas de aplicación obligatoria. La principal fuente formal del derecho es la ley. Esto lo hemos visto. Profe, de hecho, por eso mismo los jueces deben desprenderse de sus creencias o valores, etcétera, porque deben solamente actuar conforme a la ley y no a lo que ellos sientan o crean o piensen. No. Es donde va, pero si yo fuera juez, podría, porque los jueces tienen a veces, a ver, los jueces pueden excusarse de actuar. Digamos, si yo soy juez, por el motivo que sea, a ver, y me toca, no sé, tratar un asunto en el que esté involucrado un hijo mío, una hija, un hermano, un amigo, un socio, podría excusarme como juez. ¿Me explico? Sí, sí. A ver, es cierto lo que usted dice, tiene que aplicar la ley. Pero ante determinadas situaciones, el juez tiene un instituto que es se puede excusar. Y si no se excusa, las partes pueden, es decir, pedir el apartamiento del juez por tal o cual motivo. Es decir, pero eso es materia procesal. Pero digamos, el juez tiene que aplicar la ley. De eso se trata. Por eso la ley es fuente formal del derecho, porque es de aplicación obligatoria. Pero entiendo lo que usted dice. Entendí perfectamente. Lo que pasa es que fíjese a ver, ¿cómo lo digo? El juez no deja de ser una persona, tiene posturas filosóficas, posiciones ideológicas, posturas políticas. Es un tema interesante que usted plantea, que excede de alguna manera esta clase, pero tiene razón lo que usted dice. Pero que el juez puede apartarse, por el motivo que consideren necesario apartarse, porque para algo uno recurre al juez, para que resuelva una cuestión en la cual uno está interesado, para decirlo así de manera muy simple. Pero entiendo lo que usted señala, y es así como usted dice. Decíamos que nosotros distinguimos entre fuentes formales, que son normas de aplicación obligatoria, y dijimos que la principal fuente formal del derecho es la ley. Las fuentes materiales no son de aplicación obligatoria, pero yo podría usarlas, podría utilizarlas, podría emplearlas. Como, profe, ¿pueden ser las costumbres o la jurisprudencia esas? También la doctrina, la doctrina puede ser, porque ¿qué es la doctrina? La doctrina es el conjunto de obras escritas por juristas de cierta trayectoria, de cierto prestigio, de cierto reconocimiento. Fíjese si yo, a la hora de pedirle al juez determinada cuestión, cito a estos autores que han escrito estos manuales que nosotros utilizamos. Son autores que tienen la autoridad que le da el hecho de haber ejercido la profesión durante tantos años, de haber ejercido la docencia durante tantos años, de ser una autoridad en la materia, pero el hecho que yo cite una obra determinada, un autor determinado, no significa que el juez tenga que subordinarse y aplicarla. ¿Me expliqué? Sí, gracias. Digamos, la distinción que nosotros hacemos en fuentes es fuentes formales y fuentes materiales. Las fuentes formales son de aplicación obligatoria. El juez no se puede apartar y no aplicar la ley, no se puede apartar y no aplicar un tratado de derechos humanos, no se puede apartar y no aplicar la Constitución Nacional,
Es decir, son fuentes formales, son de aplicación obligatoria. Y se aplican cuando, como señalábamos anteriormente, cuando, tal como dice el artículo 1 del Código Civil, los casos que este código rige, deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables. Fíjense, infinidad de materias tenemos. Los casos que este código Profe, rige, sí, dijo fuentes formales y cuál más. serían los dos. A ver, lo que estoy tratando de explicar, si usted sigue el programa, es el punto 2 de la unidad 1, que dice fuentes, concepto, clases. Las clases son estas, las formales y las materiales. Si yo en el examen pongo las fuentes materiales del derecho son de aplicación obligatoria por parte del juez, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Si yo pongo las fuentes materiales del derecho que son la ley, los tratados internacionales de derechos humanos, también es falso, porque Falso. claro, la doctrina y la jurisprudencia son fuentes materiales, porque son modos de expresar la norma jurídica, pero no son de aplicación obligatoria. Eso es lo que se tiene en cuenta a la hora de clasificar una y otra. Yo simplemente les anticipo el tema, después ustedes lo profundizan, y si hay dudas las aclaramos cuando sea en la clase de consulta respectiva. Fuentes materiales, dijimos, no son de aplicación obligatoria, se recurre a ellas cuando las formales no contemplan solución. Yo hice un pequeño resumen, ¿no? Por eso les señalo así las ideas centrales. La doctrina y la jurisprudencia son fuentes materiales. Doctrina, algo dijimos, es el conjunto de obras escritas por autores de reconocida trayectoria, de reconocido prestigio, de reconocida credibilidad, que están de alguna manera legitimados por su trabajo, por el ejercicio de su profesión, por el ejercicio de la docencia, por el ejercicio de la magistratura, a opinar, a dar su opinión respecto de un determinado tema. Es decir, yo puedo citar al autor que crea conveniente para que el juez falle en el sentido en el que yo se lo estoy pidiendo. ¿Me expliqué? Eso es la doctrina. El conjunto de obras escritas por juristas de reconocida trayectoria, de reconocido prestigio. En la República Argentina, por ejemplo, todos conocen a estos autores que yo cité, porque son referentes del derecho comercial. Podría citar 10 referentes del derecho comercial, pero estos dos son sumamente reconocidos. Estas obras que yo les recomiendo son obras que se han escrito para los estudiantes, pero tienen tratados sobre los más diversos temas de la materia comercial: derecho societario, concursos y quiebras, títulos valores, todas cuestiones vinculadas con esta materia que nos toca estudiar ahora. ¿Se entendió la doctrina o no? No es muy complicado. Bien. Después explico jurisprudencia, así 2 o 3 ideas, no es muy difícil tampoco. Bueno, veamos algo sobre la ley, así los aspectos centrales de la ley o las características de la ley. Dijimos que la principal fuente formal es la ley. La ley tiene 2 acepciones, 2 significados. Podemos interpretarla en un sentido amplio: toda norma dictada por una autoridad competente. El intendente, el gobernador, la gobernadora, el presidente, la presidenta. Es decir, en un sentido amplio, ley es toda norma que dicte una autoridad competente. El titular de la AFIP, el titular de la Comisión Nacional de Valores, el presidente del Banco Central de la República Argentina. Es decir, ley en sentido amplio es toda norma dictada por una autoridad competente. Ahora bien, tenemos el otro en sentido estricto. ¿Qué es ley en sentido estricto? ¿Qué creen ustedes? Ciudadanos Las que argentinos. son sancionadas por el Congreso.
Afirmativo, así es. En un sentido amplio, entendemos por ley toda norma dictada por una autoridad competente. El ministro de Educación de la provincia de Río Negro, el titular del Banco Nación, el titular del Banco Central, cualquier autoridad. Ahora, en sentido estricto, solamente hablamos de ley, como bien señala acá Luciano, es la norma emanada del poder legislativo de la nación, es decir, la que se ha discutido en el recinto legislativo, la que se ha discutido en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, conforme al procedimiento establecido también en la ley para dictar distintas disposiciones. Por ejemplo, a ver, ¿podría el presidente de la Nación imponer un nuevo impuesto a través de un decreto? No, profe, es una de las prohibiciones que están en la Constitución para los decretos. Esos temas no puede tratar el presidente. Excelente. ¿Podría el presidente de la Nación dictar un decreto por medio del cual modifique la ley electoral? Tampoco. ¿Podría dictar un decreto para modificar el régimen de partidos políticos? Tampoco, profe. ¿Podría dictar un decreto por medio del cual establezca un delito de naturaleza penal? No, no puede ser, los decretos de necesidad de urgencia no pueden ser no pueden hablar sobre materia penal, tributaria, electoral. Excelente. ¿Y por qué creen ustedes que el presidente de la Nación dictó un decreto por medio del cual se imponen sanciones de naturaleza penal? Está al borde eso, ¿eh? ¿Al borde de qué está? De ser declarado o inconstitucional. En sentido amplio es toda norma emanada por autoridad competente. La Corte Suprema de Justicia, la FIB, el Banco Central de la República Argentina, pero después dijimos que tiene un sentido en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido estricto es la norma que emana del Congreso de la Nación, del Poder Legislativo. Nosotros por algo somos una república, hay una separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Artículo 1 de la Constitución Nacional. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Republicana quiere decir que hay 3 poderes, y el Poder Ejecutivo no tiene facultades legislativas. Y cualquier disposición que dicte atribuyéndose facultades legislativas son nulas, salvo esta excepción, la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia. Pero la Constitución le dice, no podés hacer esto, no podés hacer esto, no podés hacer esto y no podés hacer esto. Digamos, la ley, lo cité como ejemplo, ¿no? La ley en sentido estricto, después lo dictó y violó sus propias normas, pero esa es otra cosa. En sentido estricto es la que emana del Congreso de la Nación. Por ejemplo, chicos, es fácil eso. Chicas. ¿Puede repetirlo, profe? ¿Cómo? Que si lo puede repetir. Un ejemplo de ley en sentido estricto. La ley del aborto, por ejemplo, de la interrupción del embarazo. La Todas ley las leyes, del trabajador también. O sea. Todas las leyes, fíjense, vamos por la ley 27.000 no sé cuánto. ¿La grande fortuna también, incluso no? ¿Cómo? Esa ley que salió a las grandes fortunas. ¿Puede ser también? Exactamente, bueno, fíjense, usted podrá estar de acuerdo o no con que se creen nuevos impuestos,
se incrementen las alícuotas de los impuestos existentes, se lleven adelante medidas tendientes a evitar la evasión tributaria. Usted podrá estar de acuerdo o no, pero si es aprobado mediante una ley por el Congreso de la Nación, es una ley en sentido estricto. Todas las leyes aprobadas por el Congreso son leyes, son digamos, ley en sentido estricto. Digamos, dejaría ahí explicado el tema clases. Distinguir entre formal y material, distinguir entre ley en sentido amplio, cualquier norma emanada de autoridad competente, ley en sentido estricto, la que ha sido creada por el Congreso de la Nación. El Código Civil y Comercial de la Nación, que tanto citamos, y que vamos a citar de acá hasta que nos recibamos de contadores, es una ley sancionada por el Congreso de la Nación, la 26.994. La ley, o mejor dicho, la 26.994 es la ley por medio de la cual se dispuso la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación que hoy nos rige, que nos rige desde el 2015 para acá. Antes teníamos Código Civil y Código Comercial. Ahora tenemos Código Civil y Comercial, en un solo cuerpo normativo. Bueno, ¿qué se entiende por ley? Yo puse acá unas ideas, así, básicas. Este concepto lo encuentran en cualquiera de los libros que yo les recomiendo, les sugiero. La ley es una regla, la podríamos definir así. La ley es la regla social obligatoria establecida por la autoridad. Fíjense, la ley es una regla social, nos alcanza a todos, es obligatoria. No es que yo diga, ah, mirá, yo esto no lo cumplo porque a mí no me alcanza. No, 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 es una regla, es para todos, es obligatoria y emana de una autoridad. Esa sería la definición que nosotros podríamos dar de ley. ¿Se entendió el concepto? Ahora lo charlamos un poquito más. Pero esta idea básica la tenemos. Es una regla social obligatoria establecida por la autoridad. Dijimos que es la fuente principal del derecho. También dijimos que tiene dos acepciones, en sentido amplio, en sentido estricto. Si tuviéramos que señalar los rasgos más importantes o los caracteres más importantes de la ley, tendríamos que decir que es obligatoria. Es obligatoria. Fíjense, a ver, dentro de 3 semanas tenemos que concurrir a emitir nuestro voto, a participar de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Puedo dejar de ir? No. No, profe. Exactamente, porque es una ley. A ver, y estamos todos obligados a ir. Jujeños, salteños, formoseños, chaqueños, fueguinos, neuquinos, pampeanos, santafesinos, mendocinos, etcétera, 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 de compatriotas. Todos tenemos que ir. Por eso decimos que es una regla obligatoria y coactiva. ¿Qué quiere decir que es obligatoria? Si no voy, ¿qué pasa? Hay consecuencias. Una sanción. Exactamente. Hay sanciones. Puedo tener inconvenientes. Puedo tener complicaciones. Por eso, la ley es una regla social obligatoria, coactiva, dictada por autoridad competente. Dijimos que es obligatoria porque existe la obligatoriedad de acatarla. Es coactiva porque si no es acatada, como bien ustedes dijeron, sanciones de diversa naturaleza. ¿Cuántas sanciones tiene contemplada o cuántas sanciones existen en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Alguien me lo puede decir?
Yo creo que la misma cantidad de leyes. Es No, decir, hay una para cada ley. yo estoy hablando de las distintas sanciones que nuestro ordenamiento regula. Si yo mato a una persona, ¿qué pena voy a recibir? ¿Prisión? Pena privativa O de libertad, multas. podríamos decir. Si yo no concurro a participar del acto eleccionario, y sería un poco mucho que me priven de mi libertad, pero sí me pueden imponer una pena de naturaleza pecuniaria, me podrían poner una multa. Si yo cometo una infracción y cruzo un semáforo en rojo o excedo los límites de velocidad, ¿qué sanción me cabe? Una multa. También una multa. O sea que ahí tendríamos una sanción de naturaleza pecuniaria, es decir, me van a poner una multa. Si yo estaciono donde no debo, si yo circulo violando la velocidad permitida, si yo cruzo un semáforo en rojo, si conduzco sin tener la habilitación que la ley me impone. Es decir, si yo no cumplo la ley, puedo recibir distintos tipos de sanciones. A ver, no todas las sanciones son iguales, por eso les cito esto. Hay sanciones que prevén pena privativa de libertad y hay otras sanciones que prevén pena de multa. Si yo fuera un funcionario público y me enriquezco de manera inexplicable, por decirlo de una manera, y me imputan el delito de enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y me juzgan y me condenan. Fíjense, el vicepresidente de la Nación, que está cumpliendo pena privativa de libertad, que fue condenado por varias, actividades incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, ahora está reclamando que se le levante la pena que se le impuso, que es la de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Si son distintas penas que nuestro ordenamiento jurídico impone. Pena privativa de libertad, sanciones de naturaleza pecuniaria, inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por eso decimos que es coactiva. Depende de la ley, será la sanción. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, la generalidad es otra característica de la ley porque se aplica a todos. Todos nosotros estamos sujetos a cumplir la ley y si no cumplimos estamos expuestos a tener que soportar las consecuencias del incumplimiento de esa ley. Se aplica a cualquier persona, la ley es de origen público, ese es otro rasgo, la ley es de origen público, surge, si hablamos de ley en sentido estricto, surge del Congreso de la Nación. A grandes rasgos, esas son las características de la ley, lo que podemos decir de la ley. Podría haber alguna pregunta vinculada con estos temas en el parcial. La ley, la costumbre, ¿qué entendemos por costumbre? Es el cumplimiento, la podríamos definir así, es el cumplimiento de una regla de conducta. Es el cumplimiento, digamos, constante y uniforme de una regla de conducta por parte de los miembros de una comunidad. ¿Por qué mencionamos esto? Porque el punto 2 de la unidad 1 nos pide fuentes del derecho. La ley es la principal fuente del derecho, la costumbre es fuente del derecho, porque a veces la ley remite a la costumbre, o hace referencia a la costumbre, o contempla la costumbre. Muchísimos ejemplos podríamos dar de ejemplos de costumbre. La clase pasada creo que hablábamos del tema
hablábamos del tema del nombre de las personas. Fíjense, hasta la década del 60 no había ninguna disposición que regulara lo relativo al nombre de las personas. ¿Me explico? El nombre de las personas estaba regulado de alguna manera por la costumbre. Fíjense, no hace mucho, hasta hace 50 años no había norma que regulase lo relativo al nombre de las personas, pero igual de todas maneras, las personas no les ponían cualquier nombre a sus hijos. Estaba establecido que se llevara primer nombre, segundo nombre, el apellido del padre y eventualmente iba el apellido de la madre. Hoy el tema del nombre está completamente regulado en el Código Civil y Comercial. Puede ir el nombre del padre, puede ir el nombre de la madre, puede ir primero uno, puede ir primero el otro, puede ir solo uno. Es decir, hoy está regulado. ¿Me expliqué con la costumbre? Sí, profe. La costumbre es fuente del derecho, dijimos. Es el cumplimiento constante y uniforme de una regla de conducta. Y la cumplen todos los miembros de la comunidad, o la mayoría de ellos, porque entienden que esa manera de proceder es obligatoria, aunque la ley no la trate. El derecho comercial está lleno de costumbres, que son fuentes generadoras del derecho, es decir, modos de expresión de la norma jurídica. Bueno, hay distintas clases de costumbres. Bueno, ahí el programa me dice usos, prácticas y costumbres, no los quiero aburrir con este tema. Hay una diferencia entre qué se entiende por uso, qué se entiende por práctica, qué se entiende por costumbre, pero para la ley, usos, prácticas y costumbres son la misma cosa. Yo he trabajado mucho tiempo vinculado a la actividad frutícola. Hoy los contratos frutícolas están regulados en la provincia de Río Negro, pero hasta hace 20 años no había ninguna regulación específica o no había regulación específica de los contratos frutícolas celebrados entre productores primarios dedicados a la producción de frutas, peras y manzanas con las empresas empacadoras, es decir, eran contratos regidos por la costumbre. La producción agropecuaria tiene cerca de 100 años en la región del Alto Valle, y el que esté vinculado o tenga padres vinculados al tema sabrá de qué le estoy hablando. Es decir, usos, prácticas y costumbres son fuentes del derecho. ¿Qué otra cosa? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? No me voy a poner a detener usos, prácticas y costumbres porque está explicado en cualquiera de estos manuales que les sugiero, está explicado. Y si hay dudas, lo aclaramos en su momento. Hay distintos tipos de costumbres, con esto cierro el punto costumbres. Hay costumbres que se las llama según la ley, es decir, la ley se refiere a la costumbre. Hay costumbres que son, hay cuestiones que están reguladas porque no hay ley. Hay algunos temas respecto de los cuales no hay ley y se resuelven según la costumbre. El ejemplo que les di, no sé si es el más moderno, pero es el que se me ocurrió en este momento, el del nombre de las personas. Es decir, el nombre de las personas estuvo regulado hasta hace 50 años por la costumbre, no había ninguna ley que lo regulase. Y después hay costumbres que son contrarias a la ley. ¿Alguien me puede comentar algún ejemplo que se le ocurra de una costumbre que sea contraria a la ley? Que la ley diga una cosa, pero la costumbre instalada hace otra. ¿Está permitido bañarse en los canales de riego en época estival? No, profe. Ese Es sería un más, ejemplo. hay cartelería que dicen, ¿qué es lo que dice la cartelería en la orilla de los canales, del canal principal de riego, de los canales secundarios, de las acequias? ¿Qué es lo que dice la cartelería? Prohibido bañarse. Ley tanto, ¿no? Está prohibido por ley bañarse, ¿sí o no? También puede ser otra ley, por ejemplo, cruzar por la esquina y que la gente cruce por cualquier lado, puede ser algo así. Ahí tiene otra. Por eso hay muchas costumbres. A ver,
y la gente se zambulle al pie del cartel que dice prohibido bañarse, se tira al canal. ¿O no? Por poner un ejemplo. Los vidrios polarizados están prohibidos, ¿sí o no? Profe, hoy vi a alguien pasar en auto por una calle que era en contramano. Bueno, pero a ver, pero yo me refiero tal vez, a ver, todos sabemos que uno no puede. Profe, perdón, justamente eso de los virus polarizados, ¿por qué se siguen haciendo si justamente está prohibido por ley? O sea, no entiendo, porque vos lo llevas a un lugar donde se hacen esas cosas y te lo hacen. No entiendo por qué. Pero por eso lo menciono como cuestión emblemática, porque cuando lean costumbre, yo simplemente cité lo más importante, pero después, y esto lo van a encontrar con nombres en latín, costumbre secundum legem, es decir, la costumbre según la ley. Es decir, hay muchas leyes que regulan cuestiones que ya estaban reguladas por la costumbre. Hay costumbres que regulan aspectos que la ley no regula, el ejemplo que le di del nombre de las personas. Y hay costumbres que usted la va a leer como contra legem, que van en contra de la ley. Usted imagínese si la autoridad quisiera hacer cumplir la prohibición de bañarse en los canales. Me pareció el ejemplo más emblemático, porque no hay modo de hacer cumplir eso. Y es re evidente, y es notorio, y está a la vista. ¿Qué autoridad puede hacer cumplir esa disposición? Porque es una costumbre que es contraria a lo que dice la ley. Y esa ley va a terminar en desuso. Cité ese otro ejemplo, pero hay infinidad de ejemplos vinculados con la costumbre. Acá la estamos señalando como fuente generadora del derecho, y los distintos tipos de costumbres que hay. La costumbre es fuente del derecho cuando la ley se refiere a ella. Eso dice nuestro código. Así para decirlo a grandes rasgos. Siguiendo lo que nos dice nuestro programa, se señala la jurisprudencia. ¿Alguien me puede decir qué es la jurisprudencia? Creo saber, profe. A ver. Lo entiendo como el conjunto de fallos de los jueces, en donde los jueces que estén analizando un caso pueden acatarse y ver cómo lo resolvieron otros jueces. Un conjunto de fallos. Exactamente. Yo le agregaría algo más. Muy bien lo que dice. A ver, punto 1, la jurisprudencia es fuente material o formal. Material. Material. Material, profe. Material, porque yo, abogado, podría citar en mi pedido al juez doctrina de los autores que considere necesario citar, podría citar fallos. Este tribunal, es el conjunto de fallos que resuelven determinadas situaciones en un sentido similar, en un sentido parecido. Es decir, ante una situación, yo lo que le estoy diciendo al juez es, ante una situación similar, tal tribunal falló en este sentido. Le estoy pidiendo que falle en el mismo sentido. Esa es la función que cumple la jurisprudencia. Por eso acá vemos ley, usos, prácticas, costumbres, doctrina, jurisprudencia. Perfecto. Es eso que usted acaba de señalar. Muy bien. Nos quedan 20 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Algún tema que plantear? Yo sigo así, los puntos que me marca el programa. No creo que alcance a terminar. Yo tendría que haber terminado de dar la unidad 1. No creo que alcance, porque tampoco los quiero aburrir. Pero antes de que termine la clase, el punto 3 dice: acto jurídico y la materia empresarial, antes y después de la reforma. Llevaría toda una clase explicar este tema. Lo vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Acto jurídico, la materia empresarial. A ver, yo les dije hoy que el derecho comercial lo podríamos definir como el conjunto de normas que regula la empresa o lo relativo a la empresa, que regula los negocios y que regula los mercados. Una definición posible. Sobre la empresa vamos a estar hablando todo el cuatrimestre. Cómo estaba regulado antes y cómo está regulado ahora. ¿Qué entendemos por empresa? ¿Qué entendemos por empresario? Distintas clases de empresarios.
o distintas clases de empresa. Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Así que no se hagan problemas. Bueno, allí tenemos actividad económica organizada. Vamos a ir refiriéndonos al tema, qué entendemos por actividad económica organizada. Pero el punto 3 nos pide acto jurídico y nos señala artículos 257 al 397. ¿Eso qué me quiere decir? Me quiere decir que en todos esos artículos regulan lo relativo al acto jurídico. No les estoy diciendo que se estudien todos esos artículos, pero si quieren leer sobre el acto jurídico, pueden ir al Código Civil y Comercial de la Nación, comentado, Infojus, lo encuentran fácil, tomo 1, artículo tanto, y les aparece ¿qué es un acto jurídico? ¿Qué es un acto jurídico? Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo a lo largo de todo este cuatrimestre distintos actos jurídicos. Lo explico brevemente y ahora vuelvo al punto 2 y terminaríamos la clase de hoy. Nosotros podemos tener en cuenta hechos, sucesos, acontecimientos, eventos. No todos los hechos producen consecuencias jurídicas. Hay infinidad de hechos. Los hechos que a nosotros nos importan son los hechos jurídicos, es decir, los hechos, acontecimientos, sucesos, eventos que repercuten en el mundo jurídico, que tienen consecuencias jurídicas, que producen efectos jurídicos. Ahí nosotros podemos hacer una gran distinción. No se preocupen si no comprenden en la totalidad este tema, porque lo vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Hay hechos que nosotros llamamos naturales. Una tormenta de granizo puede ser un hecho jurídico natural. Si yo me dedico a la actividad agropecuaria, si yo celebré un contrato de seguros con una empresa aseguradora para proteger mi producción frutícola ante una eventual tormenta de granizo, y tiene lugar esa tormenta de granizo, se ha producido un hecho jurídico, es decir, un hecho que ha provocado consecuencias de naturaleza jurídica. Los hechos naturales dejémoslos de lado por un momento. Tenemos hechos humanos y hechos naturales y hechos humanos. Los hechos humanos pueden ser voluntarios o involuntarios. Sobre esto se ha escrito mucho y lo pueden leer en cualquier libro y lo tratan todos los autores. ¿Qué sería un hecho jurídico humano, involuntario? Un hecho que ha sido otorgado sin discernimiento, no estoy en mis cabales, sin intención, estoy en mis cabales pero me han obligado a hacerlo, sin libertad. Es decir, un hecho jurídico humano involuntario es un hecho otorgado o sin discernimiento, o sin intención, o sin libertad. Tenemos los hechos jurídicos humanos voluntarios, los que hacemos voluntariamente, con discernimiento, con intención, con libertad. Quiero vender mi auto, quiero comprar un terreno, quiero alquilar un local comercial, quiero lo que sea. Es decir, son hechos jurídicos humanos voluntarios. Los hago con discernimiento, con intención, con libertad. Esos hechos jurídicos humanos voluntarios se pueden dividir en simples hechos jurídicos. Decido sembrar mi campo, o decido alambrar mi campo, o decido construir. O hay hechos jurídicos humanos voluntarios que llamamos actos jurídicos. Digamos que son todos aquellos actos que yo otorgo para que produzcan un efecto jurídico inmediato. Vendo un terreno, vendo una casa, vendo una camioneta, compro una maquinaria agrícola, es decir, lo celebro con un fin, con una finalidad, con un objetivo, es decir, que produzca un efecto jurídico de manera inmediata. Libro un cheque, endoso una letra de cambio, constituye una sociedad, es decir, son actos jurídicos, aquellos que tienen por finalidad producir un efecto jurídico. Esto que parece así muy teórico, lo vamos a ir viendo. Lo menciono para hacer una mención al punto 3 de la unidad 1. Nosotros vamos a estudiar en este cuatrimestre muchos contratos.
muchos: compra-venta, permuta, suministro, locación, leasing, contrato de obra, contrato de servicios, y todos los contratos son actos jurídicos, es decir, son hechos jurídicos, humanos, voluntarios, lícitos, con un fin inmediato: producir efectos jurídicos. Vamos a ver mandato, consignación, corretaje, depósito, contratos bancarios, factoraje, cuenta corriente, contratos asociativos, agencia, concesión, franquicia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son actos jurídicos, todos son contratos los que les enumeré, son actos jurídicos. Lo vamos a ir viendo, y las otras profesoras van a también mencionar en reiteradas oportunidades estos temas. Pero si lo quieren ir leyendo, en cualquiera de estos libros que yo les he mencionado está, y si no, en el Código Civil y Comercial, en los artículos que allí cita el programa. Los que ya han cursado y han recursado, bueno, saben perfectamente de qué estoy hablando. ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? ¿Dónde habíamos quedado? Hablamos de la ley, los usos, las prácticas, las costumbres, la jurisprudencia, la doctrina, la analogía. Bueno, la Constitución Nacional ya algo hemos dicho. La reiteramos repetidamente, así, permanentemente estamos haciendo referencia a la Constitución, los tratados de derechos humanos, la analogía, por último. Yo puse acá, porque no lo van a encontrar en estos libros que yo les mencioné. Si quieren, se los menciono despacio si toman nota. La analogía es un principio de interpretación del derecho. ¿Por qué está la analogía en el punto 2 de la unidad 1, donde se tratan las fuentes del derecho? Porque la analogía nos permite llenar los llamados vacíos legales o lagunas jurídicas. Hoy, por ejemplo, como consecuencia del avance tecnológico, del desarrollo de las comunicaciones, del desarrollo tecnológico en general, informático en particular, hay muchas actividades que no están reguladas. Y mediante este principio de interpretación del derecho se aplican disposiciones que regulan situaciones similares, que regulan situaciones parecidas, podríamos decir, semejantes, análogas. Por eso hablamos de la analogía. Lo mismo sucedió, por ejemplo, cuando comenzó a desarrollarse la actividad aeronáutica. Cuando comenzó a desarrollarse la actividad aeronáutica no había ningún conjunto de normas que regularan el transporte aéreo de personas o de cosas. ¿Qué derechos creen ustedes que pudo haber regulado los inicios de la actividad aeronáutica? ¿Se les ocurre algo? La navegación sí estaba regulada. El transporte de cosas y de personas por agua, sea por ríos, lagos o mar, sí estaba regulado. ¿Qué creen ustedes que se aplicó para regular el incipiente comercio aeronáutico? La misma regulación que la marítima. Exactamente, a ver, lo cité porque estamos hablando de la analogía. ¿Qué es la analogía? Es un principio que nos permite interpretar el derecho vigente y nos sirve para llenar vacíos legales, nos sirve para llenar lagunas jurídicas, permite aplicar a determinadas situaciones el derecho que se le aplica
a situaciones que son parecidas o semejantes. De esto hablamos cuando hablamos de la analogía. Digamos, aplicar el derecho a situaciones que no están reguladas, para decirlo de manera simple. Podríamos decir que analogía significa relación de semejanza entre cosas distintas. Yo cité como ejemplo que se aplicó a la... Hoy tenemos derecho aeronáutico, tenemos derecho de la navegación, tiene su propia ley, tenemos derecho aeronáutico, tiene su propia ley, es más, es materia en algunas facultades. Se estudia puntualmente derecho de la navegación, otra materia derecho aeronáutico, son ramas de qué derecho, del derecho público o del derecho privado. El derecho de la navegación, el derecho aeronáutico, para ver si... ¿Privado? Público. No, público. Dijimos que el derecho público, dijimos que el derecho público es el conjunto de normas que regulan la relación entre los particulares y el Estado cuando el Estado aplica su potestad pública. Para mí, el derecho de la navegación es derecho privado. Yo lo ubicaría así. Obviamente que hay muchas disposiciones que son de orden público, es decir, que son indisponibles. Y obviamente que, bueno, pero fíjense, hay algunas ramas del derecho donde es difícil determinar en qué lado ubicamos a un conjunto de normas o en qué lo podríamos ubicar en un lado o en otro. Y si uno da los argumentos, hasta, digamos, son distintas posiciones. Para mí están en el derecho privado, con una fuerte impronta de orden público. Lo mismo que el derecho laboral. ¿Qué es el derecho laboral? ¿Orden público o es derecho público o derecho privado? Privado. Para mí también es privado, otros pueden pensar que es derecho público. Para mí es derecho privado con una fuerte impronta de orden público. Las disposiciones, ¿esto lo vieron en público? ¿Qué son las disposiciones de orden público? ¿Qué se entiende por disposición de orden público? ¿Cuándo decimos que una norma es de orden público? ¿Serían las imperativas, profe? ¿Me podría dar sí, es correcto, pero ¿me podría dar un ejemplo? En derecho laboral hay muchísimas disposiciones de orden público. Yo supongamos que trabaje, no sé, en el sector rural. Yo podría ir a buscar un empleo y que el empleador me diga, sí, pero acá no rige la disposición que establece que la jornada laboral es de 8 horas. Acá trabajamos de sol a sol. ¿Me podrían imponer eso? No, no podría. No, porque no se puede cambiar. Porque es de orden público, porque las partes no pueden renunciar a esas disposiciones. Lo mismo podríamos decir sobre el descanso semanal, sobre las vacaciones pagadas, sobre el aguinaldo, sobre la mayoría. A ver, para mí el derecho laboral es derecho privado, pero con una enorme cantidad de disposiciones de orden público, es decir, que son indisponibles para las partes. Así lo podríamos definir. Estimadísimos y estimadísimas, no los quiero aburrir más. Creo que hemos visto casi todos los puntos de la unidad 1. Creo. Y si me faltó algo, lo veremos cuando nos volvamos a encontrar. ¿Les parece? Sí. Ya están establecidas... Profe, yo tengo una consulta. La escucho. Sobre el programa. En el programa lo que dice bolilla es unidad, ¿no? Sí, unidad 1. Unidad Claro, 1. porque después aparece bolilla 2, bolilla 3, bolilla 4 y es la unidad, ¿no? Sí. A ver, yo tengo que es del año pasado. No me he fijado cómo está, pero sí es... Mire,
la recomendación es que trabajen con el programa si ustedes se familiarizan con los términos y pueden Claro. ir estudiando y en las horas de consulta tienen la fecha de los exámenes, ¿no? ¿Las vieron ya? ¿Ya están Sí, la publicadas? cargaron en la Petco. Ah, perfecto. Están cargadas entonces las fechas de los exámenes parciales, de los recuperatorios. Yo voy a dar las clases de consulta previa al parcial y previa al recuperatorio. La recomendación es que vengan a la clase de consulta y la recomendación es que no dejen para último momento estudiar todos estos temas. Yo sé que están cursando otras materias, yo sé lo complicado que es cursar y leer, pero la sugerencia es que vayamos leyendo y estudiando, o haciéndonos resúmenes y familiarizándonos con el programa, el Código Civil y Comercial, la bibliografía recomendada, y después aprovechar las horas de consulta a full. No los aburro más, los damos por finalizada la clase de hoy, que tengan un muy buen fin de semana, cuídense, y nos vemos cuando me toque de nuevo. Chicos, Gracias, están en mi- profe.